Buen día, doctor Medina. Buen día. Buen día. Vamos. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 253, en este caso con su examen oral. Presentamos y agradecemos nuevamente a los jurados integrantes, al doctor Nicolás Ceballo y la doctora Mónica Pisipaulo. Doctor, como usted sabe, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Llegando a los 15 minutos le van a avisar así puede redondear su exposición. Y posterior a ello le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Están presentes en el piso las consejeras Paz y de los Santos. Así que bueno, doctor, lo dejo con los doctores. Le deseo mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, buen día. Buen día. Bueno, en este caso, yo en realidad quiero conversar un tema con ustedes que casualmente surgió en el escrito, justo, ya lo tenía preparado antes, pero es el uso de los drones durante la investigación penal, una tecnología que ha llegado a nosotros y que es bastante importante, creo yo, en el marco de un proceso penal, una herramienta muy valiosa, pero que ha tenido algunos cuestionamientos. Viene del campo de la tecnología militar, tiene innumerables ventajas. Nombres formales, vehículos aéreos no tripulados, son BAND, nosotros los llamamos drones. Específicamente, a diferencia de las cámaras convencionales, tiene mayor capacidad de filmación, de imágenes, de video, puede proveer sensores térmicos, infrarrojos, visión nocturna, con lo cual todo esto le ha provisto justamente que las agencias policiales a nivel mundial hayan comenzado a implementarlo, tanto en la escena del crimen, la recolección de las pruebas, en tareas de vigilancia y monitoreo. Asimismo, bueno, esto ha llevado a un debate puntual en dos situaciones. Por un lado, cuál es el impacto en la privacidad y en la protección justamente de los ciudadanos. Y por el otro, cuáles son los límites justamente. No, está bien. Los límites en cuanto al uso e implementación de esta tecnología, más teniendo en cuenta que no está regulada específicamente, incluso el Código Procesal Penal nuestro, voy a hablar bien, pero no lo especifica en su articulado, como por ejemplo pasa en España con la ley de enjuiciamiento criminal, que si bien habla de los allanamientos remotos que hacen con los dispositivos drones, pero lo cierto es que no hay una regulación muy específica. El Código Aeronáutico es quien determina al menos el alcance en el artículo 36, dice que considera aeronave todo mecanismo o dispositivo que pueda circular por el espacio aéreo, que pueda transportar personas o cosas. Y asimismo, la ANAC, justamente por su utilización masiva, ha reglamentado su uso a través de la disposición 20/2015, donde con el objeto justamente de regular la captura de los datos personales. Es decir, prevé el consentimiento en caso de su uso contra una persona determinada, planteando como excepciones incluso el uso por parte del Estado Nacional en el ejercicio de sus funciones y asimismo ha previsto determinados requisitos y condiciones, entre ellas, por ejemplo, que quien deba manipularlo lo haga específicamente con una licencia de piloto, debe ser un piloto con licencia de vuelo, tiene que tener una póliza, es decir, todas características que atienen justamente al resguardo de su uso, justamente para que esté reglamentado este sistema de vehículos aéreos no tripulados, como le dicen, desván. Lo cierto es que el Código Civil y Comercial, en el capítulo tercero, donde regula y ampara los derechos y actos personalísimos de las personas, específicamente el artículo 53, delimita justamente que se debe contar con el consentimiento cuando se captura la imagen o la voz de una persona, planteando incluso como excepciones, ya de por sí tiene excepciones, actos públicos, interés, el ejercicio regular del derecho, lo cual nos lleva justamente a plantear, a ver, por parte de la posición de la Fiscalía, de que entiendo que se podría prescindir a priori, después voy a aclarar cuáles son las situaciones en las que sí se necesita la autorización jurisdiccional, pero a priori cuando no se invada la privacidad, la intimidad y principalmente en la vía pública. Ahora bien, esto se debe a que, bueno, los drones trabajan, tienen tres aspectos. El primero de ellos, ingresan a lugares abiertos o cerrados. El segundo, recopilan la información. Y en el tercero, analizan incluso mediante el uso de la inteligencia artificial, que esto es actualizado. Lo cierto es que acá hay derechos y garantías en juego. Por ejemplo, la Constitución Nacional, el artículo 19, protege justamente la privacidad. De hecho, la Corte en el leading case Ponseti de Balbín contra la Editorial Atlántida sostuvo justamente que se ampara la autonomía individual. El artículo 18, que protege el ámbito más íntimo, que es la garantía de inviolabilidad del domicilio. Artículo 18, Tratado de Jerarquía Constitucional. Artículo 9 de la Declaración Americana. 11.2 de la Convención Americana. 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En fin,
todo un articulado que justamente resguarda y pone justamente estos derechos y garantías que están en juego con el uso de estos dispositivos. A nivel internacional, quiero comenzar primero por el exterior, después menciono incluso algunos casos de acá, pero la Corte Suprema de Estados Unidos ha analizado, si bien el uso de las tecnologías en general, no de los drones específicamente, pero sí de la tecnología en general, durante las investigaciones penales, donde ha establecido como regla que su uso en cuanto a visualizar lo que es residencias urbanas, aéreas, vigilancias aéreas, ya hace mucho el tema de la persecución, incluso utilizaban en su momento helicópteros o drones, ha establecido como regla que no es necesaria la autorización porque dice no violenta la cuarta enmienda constitucional, que es una cláusula equivalente, ¿no?, al artículo 18 de nuestra Constitución. Incluso apela a lo que es la regla de la doctrina de los campos abiertos. Específicamente lo que dice es que hay un inmueble rural cercado donde se descubren estupefacientes, es válida justamente esta visualización y no es necesaria una autorización previa. De hecho, en California versus Iraolo dijo que cualquier cosa que se pueda ver de la vía pública por cualquier persona, justamente equipara a la situación o prescinde, por así decirlo, de la autorización judicial, entendiendo que cualquier ciudadano justamente lo podría haber observado. Dow Chemical Brothers Company versus Estados Unidos, es decir, hay bastante jurisprudencia al respecto en cuanto a la Corte norteamericana, pero lo cierto es que por otro lado surgió un fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, el fallo Daniel y Cairo, que marcó un precedente porque en este caso se usó un dispositivo pero que tenía un alcance térmico, tenía un sensor térmico para detectar lámparas de alta intensidad con las que se cultiva la marihuana. Entonces, bueno, la persona involucrada, bueno, su defensor manifestaron que violentaba la cuarta enmienda, porque dijeron, no, están vigilando algo desde afuera de una manera que no podrían hacerlo con este dispositivo, si no tuvieran el dispositivo. El magistrado dijo, tiene razón, violenta la cuarta enmienda, ¿por qué? Porque en este caso puntual utilizaban un dispositivo que no estaba al alcance de las personas en general, al alcance de la comunidad. Entonces sí se requería algo como un search, que yo lo llamo un allanamiento, pero en este caso sin orden judicial, con lo cual declaró nula todas las actuaciones. En nuestro país también hubo casos puntuales, de manera cronológica, comienzo por el 2017. El Juzgado Federal número 1 Azul vio un caso donde que surge la utilización de un dron visualiza plantas de marihuana, personal policial al día siguiente recibe una denuncia anónima, piden la orden de allanamiento, secuestran 103 plantas de marihuana. La defensa, a todo esto pide la nulidad, dice, no, pero pretendieron legitimar con la denuncia anónima al día siguiente la invasión de un dispositivo robótico que era intrusivo justamente de la privacidad. El juzgado procede y dice que no, que corresponde, que era todo válido. Perdón, anula. La Cámara Federal de Mar del Plata es la que dice no, revoca ante la apelación del fiscal y dice en votación 2-1, con lo cual muestra que es una discusión bastante amplia, que hay, incluso no hay coincidencia en la jurisprudencia. Los jueces Taza y Viviel dicen específicamente no, hay que apelar al uso de estos dispositivos porque esto simplifica y perfecciona la labor investigativa. Incluso dice, esto sería similar a la utilización que se hace, por ejemplo, mediante las imágenes satelitales de Google Earth, los datos de Internet, con lo cual lo que ve cualquier ciudadano, además las plantas eran muy altas, con lo cual si cualquier ciudadano lo puede ver, se puede utilizar justamente sin la autorización judicial. En disidencia Jimena dice, no, violenta el artículo 19 de la Constitución Nacional, los tratados de jerarquía constitucional, porque es invasivo a la privacidad y no cuenta con una autorización previa. Hay un fallo más acá, 2017, el de Azul, 2019, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones y Garantías, en lo penal de Bahía Blanca, donde allí hay una denuncia de unos vecinos que dicen hay plantaciones de marihuana que están comercializando. Policía hace la utilización del dron, corrobora esta información, piden el allanamiento y el juzgado no lo autoriza. Dice no lo autoriza porque utilizaron justamente un dron. El fiscal apela a esta decisión, esto va a revisión, justamente cuando revisan los jueces dicen que en realidad hubo dos cuestiones, y estos son dos fundamentos que se repiten después en otros fallos. Uno es la protección de la privacidad, porque dice claramente no hubo orden judicial, y además el fiscal dijo que había un ascenso vertical exterior, y en realidad las imágenes dice se ven muy cerca, con lo cual hubo una imagen lateral horizontal que muestra que empezó, el zoom era muy cercano, y por otro lado la proporcionalidad porque dijo, cuando hay que ser muy prudente y cuidadoso,
en el uso de estos dispositivos tecnológicos porque se requiere una activa participación jurisdiccional, porque compromete garantías de orden constitucional, como en este caso la garantía de privacidad del artículo 19. Esto se repite en la Cámara Federal de Apelaciones ya en el año 2021. También otro caso que surge, denuncia de vecinos que dicen que había plantaciones de marihuana, toxicomanía del Alto Valle, esto fue en Río Negro, utiliza un BANT a través de la Fiscalía, utilizan el BANT, verifican que exactamente habían plantaciones, se les autoriza en este caso el allanamiento, secuestran 4 plantas. En este caso, la defensa de uno de los imputados dice, pero no contaban con orden judicial, no es privativo de la privacidad. Bueno, esto lo agarra sobre la sala y dice exactamente lo mismo dos fundamentos, es decir, primero, ausencia de orden y violación del principio de privacidad, porque dicen que hay que compatibilizar en el ejercicio de la actividad de diligencias e investigación el interés general y el interés individual comprometido, y por otro lado, dice por proporcionalidad, porque dice que si bien no quieren poner un freno, un coto a la utilización de dichos dispositivos, pero sí quieren poner requisitos y condiciones mínimos de uso que debe hacer justamente la actividad jurisdiccional. Con lo cual, a lo largo de todos estos fallos, se ha notado justamente que la discusión versa en si se precisa una autorización. De hecho, la doctrina se ha expedido al respecto, la mayoría de la doctrina ha dicho y ha precisado 3 situaciones puntuales que me parecen importantes, incluso en el ámbito fiscal, tenerlas en cuenta al momento de utilizar el BAN. Esto es, primero, cuando se precisa ver desde el exterior algo que no se podría ver sin la ayuda de algún dispositivo. Esto es justamente en resguardo a la pretensión de privacidad que tiene el individuo que vive en el domicilio. En segunda instancia, cuando utiliza dispositivos que no están al alcance público en general, sensores térmicos, infrarrojos, GPS. Y por último, dice cuando hay un seguimiento prolongado de un individuo en la vía pública. Esto último surgió por un precedente, el precedente Jones, también de Estados Unidos, donde había un sospechoso que lo estaban siguiendo, entonces lo que le hacen es le ponen un dispositivo GPS y hacen todo un seguimiento. Bueno, esto llegó hasta la Corte Suprema, que si bien convalidó en este caso la actuación del personal policial por 5-4, fue bastante ajustado, pero lo cierto es que se discutió justamente hasta dónde se puede vulnerar o no la protección a la privacidad con el uso de la tecnología. Yo lo que planteo justamente para su uso, teniendo en cuenta que acá en Neuquén, a ver, tenemos el protocolo de actuación de pericias informáticas, que en realidad tiene más que ver a la información que se va recolectando. El artículo 153, que es importante, en los allanamientos remotos se podría utilizar con dron, pero en este caso no, porque habla más de la captura de los datos y no asimismo, es decir, del análisis de los datos y no de la captura. Pero sí el artículo 170, en cuanto a la libertad probatoria, nos da la posibilidad de que cualquier medio justamente se pueda probar cualquier circunstancia, siempre que no se violenten las garantías constitucionales. Entonces mi propuesta por ahí es tener en cuenta 3 aspectos. Primero, la gravedad del hecho que se está investigando, el cuadro probatorio preexistente y el uso de la necesidad justamente de este tipo de dispositivos. Dos aspectos que hacen a justificación justamente y necesidad. Y por otra parte, mi planteamiento también, más allá de que, como dije, no hay una normativa específica, sí hay que atenerse al convenio de Bruselas, que en este caso es un convenio sobre la ciberdelincuencia, sobre los ciberdelitos. Mediante ley adherimos nosotros como país, mediante ley 27411, que promueve justamente e insta a los órganos judiciales a la utilización de dispositivos tecnológicos. Entonces, mi propuesta es, por un lado, tener en consideración todas estas pautas para tener un lineamiento general, y por otro lado, también quizás sería conveniente a través del Manual de Política de Persecución Penal que nosotros tenemos en Fiscalía General, donde se establecen los lineamientos justamente uniformes para la actuación en determinados casos, que esté prevista este tipo de situaciones, es decir, que se prevean los tipos de situaciones donde se requeriría autorización jurisdiccional y cuáles no, planteando como parámetros cuál es la normativa que nos ampararía para evitar justamente futuras nulidades, más teniendo en cuenta que es una herramienta bastante importante. Yo, esto es lo último, trabajo en la Fiscalía de Robos y Hurtos y me pasa bastante seguido, por ejemplo, a través del Departamento de Automotores, se recuperan un montón de vehículos que son sustraídos, sean motos, sean autos, y muchas veces están en los patios de la vivienda. Entonces a veces surge la duda, y nos surge incluso en la labor diaria, a ver, lo vimos entrar,
o lo vimos, pero que con un dron, específicamente de la vía pública, como podría ser una cámara incluso de vigilancia, No. se podría, un domo, claro, se podría captar. Pero bueno, hasta dónde realmente llega o no el ámbito de privacidad de la persona. Incluso se podrían hacer comparaciones de decir, bueno, al fin y al cabo las utilizaciones del Google Earth, que usa imágenes satelitales, también se ve. A veces quedan fotografías de autos que uno tenía estacionado, o de incluso edificios lindantes. Imagino una construcción de un edificio lindante a una propiedad baja. Imagino que los vecinos tranquilamente pueden decir, y ahí guardan motos, y pueden verlo, y no necesitan incluso una orden para... Bueno, son todas situaciones que justamente me pareció importante poder charlar con ustedes. Bien. Muy bien, Pablo. A mí me quedó una duda en cuanto a tu tema. Vos planteás que debería ser incluido dentro del manual de política criminal, si no entendí mal, Sí, establecer para evitar futuras nulidades. Siendo vos fiscal, sí. ¿considerás que necesitas que haya una instrucción específica para poder determinar cuándo utilizar un dron o no? Si bien es casuístico, porque Sí. muchas veces determina justamente, entiendo que sería importante para tener un criterio uniforme, porque muchas veces nos pasa, al margen de esto, me pasa incluso, me ha pasado con calificaciones jurídicas, me ha pasado con actuaciones a veces al momento de pedir determinada o no orden, que está surgido una discusión hace poquito en cuanto al secuestro de un teléfono celular en allanamiento. Nosotros usualmente pedimos la apertura de dispositivos. Sí. Ahora, eso no estaría ya, incluso jurisprudencia acá se manifestó, no estaría involucrado ya dentro de la orden de allanamiento, donde, por ejemplo, se abren cajones, se abren muebles, se abren mochilas. De la misma manera se puede abrir un dispositivo celular sin otra orden que repita los fundamentos anteriores. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces creo yo que para evitarlo estaría bueno, incluso el manual de política lo que tiene, más allá de los lineamientos generales que habla justamente de cuándo se puede aplicar el interés de oportunidad, de cuándo estamos hablando de interés público, también tiene anexos que permiten justamente agregar, y creo que como un anexo funcionaría de una manera, una herramienta valiosa para saber justamente en estos casos. Yo en el caso mío, robo y hurto, en el caso de genérico incluso tienen armas, en caso de homicidios. Ha pasado incluso hace poquito, salió una noticia donde una persona, un homicidio, estaba trasladando un cuerpo, pasó un vehículo de Google y lo capturó. Es decir, la tecnología nos va a empezar a empujar un poquito y tenemos creo que determinar cómo para evitar futuras nulidades, para no perder pruebas importantes y en casos importantes. Bien. En espacios públicos hablabas del uso de este tipo de tecnología de dron sin autorización judicial. O sea, En espacios públicos, lo que te entendí era que en esos espacios públicos no era necesario, que los aspectos de la privacidad como el domicilio, etcétera, sí. ¿Qué pensás de un dron en un espacio público que capta conversaciones? ¿Requiere o no requiere? creería que para mí Sí. sí requiere una autorización jurisdiccional. Se ha discutido, ahora no recuerdo el fallo, pero se ha discutido que esto ha pasado con cámaras de vigilancia, Mm. porque usualmente, a ver, las cámaras de vigilancia, los domos de vigilancia están previstos justamente para capturar imágenes. No se habla mucho de este tema de si puede o no capturar sonido, pero creo que sí, porque contravendría justamente, para empezar, como mencioné, el Código Civil ya de por sí ampara lo que es la reproducción y lo hace en forma muy expresa para capturar voces más allá de las imágenes, ¿no? Y más allá de las excepciones que plantea. Pero entiendo que en este caso va un paso más allá en la captación de conversaciones, porque incluso puede hablar de una autoincriminación, con lo cual ya incluso vulneraría una garantía más importante constitucional y entonces sí hay que tener un mayor recaudo. Bien. El tema está perfecto. Sigamos con el Código Penal. ¿Qué reformas surgió el artículo 119 en cuanto al abuso sexual? ¿Qué reformas recordás? En realidad, bueno, para comenzar, desde que se cambiaron específicamente no solamente la denominación del título de manera sí, eh, literal o expresa, digamos, por lo gramatical, la honestidad, pasó a la integridad sexual, es decir, hay un mayor resguardo justamente del ámbito de autodeterminación, de la libertad sexual del individuo, de la libertad sexual de manera positiva y negativa, esto es, a elegir qué hacer o elegir qué no hacer o qué no me hagan, es decir, amplió el espectro de protección con respecto a las personas en general. Entiendo que también ha dado una protección a la integridad sexual de los menores de edad, esto entendiendo principalmente que en su redacción, a partir del primer párrafo del 119 específicamente, ha previsto justamente que los menores de 13 años
no se valora el consentimiento porque no tiene el grado de madurez suficiente, entonces la presunción de libre justamente de que no pueden validar cualquier tipo de acto de connotación sexual porque entiendo que corrompería, desnaturalizaría justamente el desarrollo sexual del niño. Lo cierto es que también ha sufrido modificaciones en cuanto a las agravantes, esto viene un poco más en el tiempo, una situación que era muy discutida en su momento, la situación de la felatio in ore, es decir, de la introducción de objetos. Entiendo que en esto ha variado y contemplado justamente el abuso sexual con exceso carnal, ampliándolo al uso de objetos, a la introducción de objetos por vía anal, vaginal, incluso ha previsto el sexo oral, es decir, lo ha previsto de manera de resguardar justamente el ámbito corporal, la integridad física de las personas. Entiendo que también de esta manera ha evitado inconvenientes que ha habido. En su momento la jurisprudencia variaba en cuanto a si gravemente ultrajante era gravemente ultrajante justamente el hecho de sexo oral. Eso también varía en la pretensión punitiva, obviamente, porque estamos hablando de hechos que se agravan de 4 a 10 años a 6 a 15 años cuando estamos hablando de acceso carnal, e incluso con las agravantes que prevé en el último párrafo, esto es específicamente donde se prevén las distintas agravantes del daño físico, del tipo de relación, por el modo de comisión o por la convivencia, con lo cual han sido todos modificaciones que han ido en tutela justamente a garantizar la libertad sexual de las personas. Es importante para mí lo del 119, pero por otro lado también entiendo que hoy hay que contemplarlo con otras reformas legislativas que ha habido. Una es la 26743, justamente que es la de identidad de género, porque creo que también atiende en una protección integral, tanto la reforma del 119, la ley de género, incluso, me corro un poquito, pero para hablar también de la ley 26791 que agravó los homicidios en el caso de violencia contra la mujer, creo que lo que han hecho la mayoría que se han hecho con las reservas, con las reformas, es procurar justamente adecuar la normativa, adecuar el Código Penal a la normativa de jerarquía constitucional. Esto es a garantizar a las víctimas por un lado y cuando estamos hablando de víctima mujer por el otro, justamente un ámbito de mayor protección. A las víctimas, porque tenemos un marco normativo que más allá del Código Penal nos insta a ser más proactivos justamente en su resguardo, todo lo parte del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Como tenemos acá el artículo 13, el artículo 61, donde enuncia taxativamente los derechos de la víctima, donde tenemos el artículo 5 de la ley 27372, donde tenemos las guías de Santiago, las reglas de Brasilia para las personas en situación de vulnerabilidad, justamente, con lo cual entiendo que todas estas reformas han procurado justamente dar mayor resguardo al individuo que ha sido víctima y más en los casos de delitos contra la integridad sexual, en el ámbito más íntimo de la persona, y por otro lado también la idea de visibilizar justamente este aspecto que en un tiempo atrás era doméstico, porque de hecho se le denominaba delitos contra la honestidad justamente porque atenían más a un ámbito doméstico y al cómo se veían esas figuras del exterior, se revictimizaba justamente a la persona que sufría este tipo de ataques, y con esto creo que se ha intentado brindar justamente una protección adecuada, integral, de manera física, psicológica, porque de hecho hoy se prevé también el daño psicológico, el trauma que implica para las personas que están sometidas o que fueron sometidas a este tipo de hechos traumáticos. De hecho, más allá incluso de la Convención de Belén do Pará, que es la normativa específica que regula la violencia contra la mujer, en este caso, ¿no? Específicamente, más allá de que el artículo regula el abuso de cualquier género. De hecho, dice que abusar a una persona, que ya de por sí habla de cualquier género. Lo cierto es que entiendo que se ha intentado brindar justamente un ámbito de mayor protección para las personas que sufren este tipo de ilícito y se ha visibilizado, y esto también parece importante destacarlo, pero se ha visibilizado también el ámbito de protección a las mujeres que son víctimas de violencia de género y que a la par esto entiendo que ayuda justamente a visibilizar ese tipo de circunstancias. No sé si iba a aparecer la pregunta, extendí y amplié, pero lo cierto es que quería explicar el porqué de esta reforma. A ver, lo cierto es que esto ¿Qué también... pasa con la prescripción en las cuestiones de delitos sexuales? Bueno, ahí se modificó también, pasaba mucho que muchos de los delitos son cometidos en la intimidad.
y en mayoría o mayoritariamente los menores de edad justamente tienen esta imposibilidad de velar las situaciones traumáticas que han sufrido. Muchas veces se ven imposibilitados de contarlo, con lo cual justamente para evitar la prescripción de este tipo de delitos, el legislador previó que no debían quedar impunes por el mero paso del tiempo, porque estamos hablando por un lado de la preclusión, por el otro lado de los derechos justamente de la víctima. Entonces lo que previó es que la prescripción de los delitos contra la integridad sexual en menores comience a correr desde que cumple la mayoría de edad, teniendo en cuenta que en caso de haber fallecido justamente el menor víctima, justamente se puede iniciar la acción penal a partir de ese momento, pretendiendo impedir justamente el ámbito de impunidad que existía anteriormente. Esto en base justamente a las modificaciones de los plazos de prescripción, específicamente de la suspensión de la acción penal y no sé si era eso lo que me preguntabas, pero específicamente atiene a esas circunstancias. Bien. ¿Y qué opinión tenés vos sobre la concesión de la suspensión de juicio a prueba en los delitos contra la integridad sexual? ¿Qué dice el manual de política criminal específicamente? Bueno, el manual de política criminal habla para criterios de oportunidad que no es recomendado y no está permitido, al menos su uso, a priori, ahora voy a aclarar una circunstancia, en delitos contra la integridad sexual, pero que se debe analizar el caso de la víctima mayor de edad que brinde su consentimiento, y en este caso creo que hay que hacer un parámetro de factor de riesgo. A ver, la Corte lo ha evaluado, si bien desde Góngora ha establecido que prescindir del debate justamente es privar del derecho al acceso a un juicio oportuno por parte de la víctima, y que eso es lo que debe primar, es decir, lo que está diciendo Góngora es los hechos, no puede aplicarse en la suspensión de juicio a prueba porque tenemos obligaciones internacionales de Convención de Belén do Pará, artículo 7, inciso E, de diligencia reforzada, el inciso F, el inciso G, específicamente, que es quien habla del juicio oportuno, de la protección de las víctimas, del acceso efectivo a la justicia. Lo cierto es que desde Góngora se estableció que para cumplir con esa obligación que asumió el Estado Nacional, debe justamente ponderarse que cuando hay una víctima de abuso sexual, no se debe posibilitar, al menos en principio, las salidas alternativas, como es, en este caso, un criterio de oportunidad arreglado, como es la suspensión del juicio a prueba. Esto lo recibió el Tribunal Superior de Justicia, en el caso Abello, en el caso Jofré, donde reiteró estos fundamentos, pero lo cierto es que con el tiempo, justamente, y en aras, entiendo yo, a reforzar la postura de la propia víctima, se ha considerado que esto aplica para casos de víctimas de abuso sexual menores de edad, y para casos de víctimas en situación de vulnerabilidad. Es decir, lo que hay que establecer, claramente yo como fiscal tendría en cuenta, es, primero, estoy ante una víctima mayor de edad, perfecto, esta víctima brinda su consentimiento o es su voluntad, porque muchas veces puede ser su voluntad, porque puede querer evitar un juicio, evitar revictimizarse, volver a sufrir una secuencia traumática. Pasó un caso, un fallo por las iniciales PAB, acá del Tribunal de Impugnación. Lo cierto es que al momento de declarar a la víctima en juicio, fue a declarar y no quería hacerlo porque le tenía temor al imputado. Lo que hizo con buen tino el tribunal en ese caso fue que el imputado, acompañado de su defensor, se cambiara de sala, siguiera mediante medios informáticos y por Zoom, siguiera la declaración de la víctima, que pudo declararse en la presencia de él y luego volvió. Es decir, con perspectiva de género, tomó en cuenta esta consideración de vulnerabilidad. Bueno, en base a esto, justamente para evitar este tipo de situaciones, entiendo que debo ponderar cuáles son los Perdón, factores. en el momento del juicio la víctima dijo que no quería declarar y ahí en el momento cambiaron. En el momento del juicio claro, dijo, no quiero declarar frente de él, estaba muy mal, porque no, dijo, si él no está, yo sí puedo hacerlo. Ajá, Entonces lo que hicieron fue, lo pasaron a la sala al lado, ella declaró con ajá. el imputado al lado, en otra sala, asistido con su defensor. ¿Y eso vos lo Y ves como perspectiva de género? yo entiendo que se analizó, teniendo en cuenta la perspectiva de género, justamente es un análisis, una Está bien, herramienta de pero análisis. esa perspectiva de género, ¿no tendría que haberlo analizado antes el fiscal o la fiscal? Sí. Ah. Por eso yo creo que en los casos donde yo tenga una víctima mayor de edad que me diga, yo no quiero llegar a un juicio, la verdad es que yo no quiero exponerme, me satisfago con esta pretensión, como que él no me moleste, digo, bueno, condiciones del 27 bis durante la suspensión del juicio a prueba. Entonces yo creo que escuchándola, derecho a ser oída,
artículo 16 de la ley 26.485, respaldada por la ley 27.86, de la provincia de Neuquén, ley de protección integral, justamente, y también, obviamente, por la Convención de Belén do Pará, Y entendiendo además que vos mencionaste el artículo 61 del Código Procesal, que también el establece artículo la 61, obligación. la obligación de escucharla antes de cada decisión que produzca la extinción o la suspensión de la acción penal. Es decir, yo tengo que escucharla Está y bien. saber ¿Cómo te aseguras como fiscal, además de esa escucha, cómo la harías la escucha? Bueno, yo en ese caso, yo la entrevistaría Ujú. personalmente, pero me parece importante contar con una herramienta que esto, la Oficina de Violencia de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, utiliza lo que es un análisis de informes de riesgo, es decir, ve los factores de riesgo que existen, Ujú. entonces tengo que ver si esta persona está en una situación de vulnerabilidad, si puede estar en un riesgo. Puede ser que la persona tal vez tenga una dependencia económica del imputado, entonces hay un temor fundado, a veces tienen hijos menores de edad, puede ser que esta persona, esto es lo que se llama el síndrome de, eh, de indefensión aprendida, parálisis progresiva, que hablan de violencia de género, la Carla de Corleto, justamente, son personas que obviamente en el marco de cerrarse y autoprotegerse, ignoran incluso que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces yo creo que a través de informes, me parece, de asistencia social, de las pericias psicológicas que me determinen justamente si la persona está en una situación de vulnerabilidad o no, de esa manera yo puedo conformar si es una voluntad que es legítima y que nace justamente sin ningún tipo de coacción por parte de terceros, incluso de manera interna a través de estos factores, ¿no? ¿Está Me bien? parece importante. ¿Alguna pregunta sobre este tema? No. ¿No? ¿Está bien? Bien, vamos a la litigación oral. Ahora, ¿en qué momento se le permite al fiscal hacer lectura de declaraciones previas? ¿Está habilitado? Sí, el artículo 186 prevé específicamente puede ser o al momento del examen directo, para recordar alguna situación. Obviamente, esto tiene mucho a que los testigos, con el paso del tiempo, suelen olvidar determinadas circunstancias, fechas, lugares, para refrescar la memoria, o bien, que esto es importante también en el contraexamen, para demostrar contradicciones. Es decir, cuando una persona está diciendo, no, yo ese día estaba vestido todo de negro y la policía me demoró, y resulta que cuando la policía, la planilla de procedimiento claramente denota, y hay testigos que estaba de rojo y negro, tal cual había dicho justamente la víctima. Entonces son casos para demostrar contradicciones, una herramienta que facultó el código como excepción justamente en el uso de la oralidad que prevé nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 186 habla justamente de esto de las declaraciones previas. Bien, bien. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.